Hablemos del miedo. Y la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué le tengo miedo? Esa es la pregunta principal que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿De qué tengo miedo? Y te pregunto en esta hora, ¿de qué tienes miedo? La respuesta de la mayoría de las personas es decir que no le temen a nada, y otros, en su mayor expresión de sinceridad, confiesan tenerle miedo a casi todo. Debemos siempre reflexionar en esto. Como cristianos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres de fe, ¿de qué estamos teniendo miedo? El miedo es un viejo enemigo de la humanidad. El miedo se manifestó por primera vez en el jardín del Edén, donde Adán y Eva conocieron, experimentaron el miedo. Y la razón por la cual ellos experimentaron el miedo es porque dejaron de confiar en Dios y decidieron confiar en sí mismos y tomaron atribuciones acerca de cosas que Dios había prohibido. Por ejemplo, la Biblia nos dice que para ellos estaba prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. De cualquier otro fruto del huerto podían comer, menos de ese árbol que se encontraba en mitad del huerto. La Biblia nos enseña, nos muestra que ellos desobedecieron al mandato divino. Ellos hicieron caso omiso a la palabra de Dios, lo cual les trajo graves consecuencias. Y las consecuencias de Adán y Eva se extendieron por toda la humanidad. La primera sensación de miedo surgió allí, en Edén. La primera experiencia con el miedo fue allí, en medio de ese hermoso jardín donde la Biblia dice que Dios se paseaba al aire del día. Fue el pecado del hombre lo que lo sumergió en las arenas movedizas del miedo. El miedo, mis queridos hermanos y amigos, es una trampa. Cuando las personas son presas, cautivas por el miedo, cuando el miedo se apodera de alguien, esa persona se ve condicionada, se ve limitada, esa persona se ve interrumpida en aquellas cosas que Dios le ha concedido y en aquellas cosas incluso que hasta por naturaleza debería hacer. Hay personas que tienen miedo al mañana, tienen miedo al presente, tienen miedo a lo desconocido, tienen miedo al porvenir, tienen miedo a lo que no pueden controlar, tienen miedo a lo nuevo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y todo esto va generando una gran muralla llamada límite, llamada tranca, llamada limitación, que está impidiendo que nosotros podamos avanzar al cumplimiento de aquellas cosas que nuestro Padre Celestial, desde el principio de la fundación del mundo, había destinado para nosotros. Porque sí, tú y yo no somos parte o no somos el resultado de una equivocación de Dios. Tú y yo somos el propósito de Dios en esta tierra. Dios tenía un plan específico y tiene un plan específico con cada uno de nosotros. Desde el primer hombre hasta el último hombre que nazca en la tierra, Dios tiene un plan. Por eso envió a Jesucristo, nuestro Salvador, para que podamos como humanidad volver al origen del plan de Dios, volver a esa relación personal con Él, volver a tener ese corazón conforme al corazón de Dios, volver a tener esa mente renovada, inspirada por la palabra y la presencia de Dios, que podamos tener las obras que le agradan a Él, que podamos entrar en el equilibrio de las cosas que creó Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios tiene planes contigo. Tú no eres producto del azar. Tú no eres el resultado de circunstancias. Dios te formó y Él tiene un plan específico contigo, y es necesario que vengas a Él con todo tu corazón, con todas las cargas que tienes, con todas las limitaciones, con todos esos miedos, con todos esos temores. Es necesario
que sinceramente te acerques a Él. La Escritura dice en Santiago capítulo 4 versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que la Biblia promete diciéndonos que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros, pero también nos dice que la actitud nuestra debe ser soltar el pecado, abandonar lo malo, acercarnos a Dios en el propósito de que nuestra vida sea transformada, de que nuestro corazón sea cambiado, de que nuestra mente sea transformada, de que ya no sigamos siendo las mismas personas que éramos antes, sino personas regeneradas por el poder de Dios, que seamos personas que nos acerquemos con un corazón dispuesto a ser limpiado, dispuesto a ser lavado por la sangre de Cristo. Y esto implica abrir el corazón para perdonar, para arrepentirse de lo malo que hayamos hecho. Esto implica abrir el corazón para reconciliarse. Esto implica abrir el corazón para andar en la verdad, para dejar aquellas cosas que quizás son hábitos en nosotros, pero que destruyen a los que están a nuestro alrededor. Que implica abrir el corazón para dejar los vicios, para dejar aquellas cosas que quizás producen placer momentáneo, pero que están destruyendo tu vida, están destruyendo tu salud, están destruyendo tu matrimonio, están destruyendo la vida de tus hijos. Dios ha dicho, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Esto es palabra de Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, y que la actitud sea no la de querer lo de Dios, sino la de querer a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Necesitas ir más allá de las cosas que Dios puede dar. Necesitas acercarte a Él, buscarlo a Él, desearlo a Él, anhelarlo a Él. Que Él venga a tu vida, sea parte de ti y lo transforme todo. Porque a veces buscamos las cosas que Dios da, pero Dios no quiere que busquemos solamente lo que Él da, sino que lo busquemos a Él. Y Él es nuestro hacedor, nuestro ayudador. Él es el dador de todas las cosas que estamos necesitando. Así que si lo tenemos a Él, ya lo tenemos todo. En Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10 dice la Escritura: Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí el hombre manifiesta que estaba experimentando algo en su interior, con lo cual Dios no lo creó. Dios no creó al hombre con miedo en su corazón. El miedo entró producto del pecado, producto de la desobediencia. Y fíjese que él escucha la voz de Dios, pero no tiene miedo de que Dios haya hablado. Él tiene miedo de la condición en la que se encontraba, porque dice: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. Y explica por qué tuvo miedo: porque estaba desnudo y me escondí. Así que él tuvo miedo de su condición. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a veces hay personas que no se acercan a Dios y tienen miedo de comprometerse con Dios, porque ven más o se fijan más en la condición en la que se encuentran que en el poder que Dios tiene para sacarlos de esa condición. Y es necesario que cambiemos ahora la perspectiva. El Dios que te llama, el Dios que te da la oportunidad de que te vuelvas a Él, de que te arrepientas, de que te reconcilies. Él tiene el poder para transformarlo todo. Hay personas que tienen miedo al compromiso con Dios y es necesario abandonar ese miedo. Hay personas que tienen miedo a defraudar a Dios, pero déjame decirte que el Dios que te llama, el Dios que fijó su mirada en ti, Él tiene el poder para sostenerte. Confía en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Confía en Él y estarás segura, estarás seguro. No será avergonzado ninguno que crea en el nombre de Jesús, porque todo el que cree en el nombre del Señor Jesucristo no será avergonzado, dice la Escritura. Deja de mirar tu condición y pon tu mirada en el Señor Jesucristo, Salvador del mundo. Todos estamos en algún punto de la historia de nuestra vida familiarizados con el temor, familiarizados con ese estado paralizante que surge del miedo.
Y es innegable que toda la existencia humana ha tenido esta experiencia. Todos los hombres en algún punto de nuestra vida hemos experimentado el miedo, toda la humanidad. El miedo siempre, mi querido hermano y amigo, producirá en la persona el que haya una respuesta de esa persona frente a la situación que lo atemoriza, o ese mismo miedo dejará a esa persona sin ninguna respuesta. O sea, frente al miedo, usted puede tener una respuesta o puede quedarse sin respuesta. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que nos produce miedo, ¿cómo respondemos? ¿Nos escondemos? ¿Nos echamos para atrás? ¿Nos paralizamos? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Perdemos la esperanza? ¿Perdemos el foco? ¿Perdemos la perspectiva? ¿O cómo respondemos ante el miedo? ¿Respondemos ante la situación que nos atemoriza con fe? Porque la Biblia nos habla de personajes que están allí registrados en la Biblia que frente a la situación que les generó temor, ellos corrieron a la presencia de Dios, no se escondieron, no le renunciaron a Dios, no se retiraron de Dios, sino que corrieron a su presencia para poner esa situación que los atemorizaba a los pies de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Frente al miedo, ¿retrocedemos o avanzamos? Tenemos esas dos alternativas: dejar que el miedo nos consuma o creerle a Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Algunos de nosotros nos paralizamos frente al temor y nos llegan pensamientos de repente de que seremos incapaces de afrontar o manejar la situación que se nos está presentando. Pero hay otras personas que se enfrentan, que confrontan esa situación de temor, lo cual les permite avanzar. Y quiero decirte algo, tú no estás solo, tú no estás sola. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Pon tu confianza en Dios. Más grande es Dios que la circunstancia. Él es más grande que ese dolor, es más grande que esa mala noticia. Dios es más grande que la enfermedad. Él está por encima de la escasez, por encima de lo que puedas estar enfrentando. Él es más grande incluso que la situación país. Él es más grande que la crisis que pueda estar enfrentando tu familia, la iglesia, tus padres, tus hijos. Él es más grande que el poder de las drogas. Él es más grande que el poder de la delincuencia, que los carteles que sí. Él es más grande, Él es el Todopoderoso. Y Él transforma vidas. Y Él escucha las oraciones. Y Él está disponible para aquel que se acerque a Él. No te hundas en las arenas movedizas del temor. Tú puedes retroceder o puedes avanzar. Todo está en la decisión que tú tomes. Hoy Dios envía su palabra para que pongas la mirada en Él, para que tu confianza se vuelva a Él del todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay una interesante historia en la Biblia que nos ilustra dos enfoques diferentes frente al miedo. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo, el trasfondo y el escenario parecían bastante aterradores. Cuando usted lee la Biblia, habían allí truenos y relámpagos. Era todo un espectáculo de sonidos de trompeta en la montaña. Y todo estaba cubierto de humo. Y ese monte o esa montaña era el monte Sinaí. Así se conoce, así se menciona en la Biblia. Y esto está en Éxodo capítulo 20, versículo 19 voy a leer yo. Pero le invito a que usted pueda leer Éxodo capítulo 20 para que tenga un registro de lo que dice la Biblia un poco más ampliado. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Bendito sea Dios. El pueblo le estaba diciendo a Moisés que él fuera intermediario entre Dios y ellos, que ellos no querían hablar con Dios, que ellos no querían subir a ese monte, porque todo lo que estaban viendo les producía miedo.
que más bien Moisés hablara con Dios y les trajera el mensaje a ellos. Prefirieron hacerlo así para no morir, según ellos. Ellos estaban manifestando que tenían miedo a la muerte. La gente tenía miedo y temblaba. Se pararon a lo lejos y le pidieron a Moisés que hablara con Dios como su representante. Esta fue la actitud de ellos. Ellos no querían escuchar a Dios por sí mismos, porque pensaban que iban a morir, como lo enseña aquí el relato bíblico. Pero yo quiero decirle algo a todos los que están escuchando en este minuto. El único temor permitido por Dios es el temor a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El único temor que Dios permite es el temor a Dios. Y si nosotros tenemos temor a Dios, ya no tenemos necesidad de tenerle miedo o temer a nadie ni a nada. Ahora bien, cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando de algo muy diferente al temor a las circunstancias, de algo muy diferente al temor a la muerte, al temor a todas aquellas cosas que el hombre teme por cuanto no está confiando en Dios. Reemplace ese miedo a las circunstancias, reemplace ese miedo o ese temor a la muerte, reemplace ese miedo o ese temor al hombre por el temor a Dios. Y va a darse cuenta ahora que empecemos a leer que el temor a Dios es algo completamente diferente. Y cuando caminamos en el temor de Jehová, andamos seguros. El único temor permitido por Dios es el temor a Dios. Porque en ese temor de Dios, en ese temor santo, en ese temor reverente, en ese temor que nos mantiene en comunión, en pureza, que nos hace caminar en honestidad, en justicia, en verdad, estamos protegidos y allí somos bendecidos y somos cubiertos y respaldados por el Señor. Hay muchas cosas que el hombre deja de hacer cuando a su corazón entra el temor a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, una persona comienza a hacerse sabia cuando empieza a tener temor de Dios en su corazón. ¿Y qué es el temor de Dios o el temor a Dios? El temor a Dios es reverente. Hace de usted y de mí una persona reverente, respetuosa, primeramente para con Dios. Y esto nace de la comprensión y del reconocimiento de la sabiduría y del poder de Dios. Reconocer la soberanía de Dios, reconocer el poder de Dios hace que seamos respetuosos. Reconocer que Él tiene la capacidad para proveer, reconocer que Él tiene la capacidad para sanar, para libertar. Reconocer que Él fue que me levantó, que rompió mis cadenas, que me dio esperanza de vida. Reconocer que Él es el que tiene el poder para transformar la situación que tengo dentro de mi matrimonio, para transformar a mis hijos, para salvar mi familia. Reconocer la soberanía y el poder de Dios hace que nosotros seamos respetuosos. Y cuando digo reconocer, no lo digo desde una perspectiva teórica solamente, no, lo digo de que no solamente de oídas conozco de Dios, sino que mis ojos lo ven, tengo una relación personal con Él, camino como Él quiere, mi estilo de vida se basa en lo que ha dicho Él en su palabra. Eso es andar en el temor de Dios y poderle reconocer como tal. Así como el pueblo de Israel tenía a Moisés como representante entre ellos y Dios, sabemos que tenemos nosotros acceso a Dios a través del Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro camino al Padre. Él es nuestro abogado ante el Padre. En Él se rasgó el velo que impedía que accediéramos a ese lugar secreto donde podemos hoy encontrarnos y hablar con Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea Dios. Y aquí la Biblia dice: acerquémonos.
Como dice Santiago capítulo 4 versículo 8, acercaos a Dios. Dios nos invita a acercarnos. ¿Por qué? Porque esto es una relación que se forma en base a las disposiciones del corazón. Dios no puede obrar en un corazón que no está dispuesto. El corazón tiene que disponerse para buscar a Dios, para recibir la palabra de Dios, para aceptar los cambios que Dios está queriendo generar en nuestro interior. Debe haber disposición de corazón. Esto no se trata de apariencias, no se trata de cómo me veo, de cómo me ven, de qué piensan. Se trata de lo que realmente soy, porque al final lo que se va a manifestar es lo que somos. El árbol malo no puede dar frutos buenos, así como el árbol bueno tampoco puede dar frutos malos. Mateo capítulo 7 nos enseña este principio espiritual. En Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bendito sea Dios. Nuevamente la Escritura nos invita a acercarnos. Y ahora dice con corazón sincero. Alabado sea el nombre de Jesús. En seguridad de fe. Porque para acercarme a Dios yo no lo tengo que ver. Lo que tengo es que creer que Él está. Y que Él es galardonador, premiador, recompensador. Que Él bendice a los que le buscan. Que Él ayuda a los que le buscan. Que Él levanta a los que le buscan. Y a los que le buscan sinceramente. Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos acercarnos al trono de la gracia con total confianza. No hay nada que temer, mis queridos hermanos y amigos, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero necesitamos acercarnos en la disposición de corazón, en la sinceridad que la Biblia demanda de nosotros. Y la Biblia es palabra de Dios. La voluntad de Dios es que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bendito sea Dios. ¿Por qué en el amor no hay temor? Porque Jesús en San Juan capítulo 14 definió el amor a través de la obediencia. El amor que nosotros podemos expresarle a Dios o manifestar delante de Dios es a través de nuestra vida de obediencia. La Escritura dice: si me amáis, guardad pues mis mandamientos. Y luego vuelve a decir: el que tiene mis mandamientos y los ama y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, en la obediencia a Dios no hay miedo, no hay inseguridad, no hay zozobra, no hay autopersecución. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay riesgo de castigo, porque el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Así lo establece la Escritura. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, o sea, la perfecta obediencia, hacer lo que ha pedido Dios, hacer lo que ha mandado Dios, vivir conforme son los principios de la palabra de Dios. Eso echa fuera el temor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquí es importante, es interesante cómo Él lo dice: el perfecto amor echa fuera el temor. La Biblia nos enseña que echaríamos fuera demonios. El temor es un espíritu que se apodera de los hombres cuando los hombres no obedecen a Dios, como sucedió en Edén. Adán y Eva fueron presos del temor. Dice que cuando hay temor, porque el temor lleva en sí castigo, o sea, hay desobediencia entonces. Y la desobediencia trae como consecuencia en primera instancia inseguridad, temor, distanciamiento de Dios, separación. Alabado sea el nombre de Jesús. Donde el que teme, dice la Escritura, no ha sido perfeccionado en el amor, y la otra manera de decirlo es: no le está obedeciendo a Dios. Ya no estamos nosotros separados de Dios. Como hijos de Él, por medio de Jesucristo, tenemos acceso. Podemos acercarnos con un corazón sincero
en plena seguridad de fe, con confianza significa esto, porque ahora, como hijos de Dios, tenemos la promesa que Dios nos ha dado del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y si usted no ha recibido el Espíritu Santo, puede pedírselo a Dios en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.